Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta clase magna de UTEL. Mi nombre es Ulises Urquieta Alcántara. Y bueno, vamos a estar hablando hoy acerca del tiempo y la clase de hoy se llama El tiempo ya no dura lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a platicar un poquito para los que no me conocen. Los que me conocen, bueno, ya más o menos sabrán algo de mi trayectoria. Los que no, en primer lugar les digo que soy licenciado en Psicología por la Universidad Franco-Mexicana y después hice una maestría en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional por la Universidad de Londres. En general, mi pasión es el desarrollo humano y hoy nos toca hablar de un elemento bastante interesante llamado tiempo, ¿de acuerdo? Y para ello, encontré una frase bastante interesante de un escritor francés. Albert Camus decía: sin duda, nada es más natural hoy día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla. El modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. Y bueno, básicamente la idea de esta frase es darnos cuenta que no en todos lados el tiempo transcurre de la misma manera. Probablemente en las grandes ciudades y probablemente en ciudades como esta, la Ciudad de México, y en algunas otras ciudades que son grandes metrópolis dentro del país, el tiempo transcurre de una manera totalmente distinta aquí que cuando estamos en alguna otra parte donde el tiempo parece ser que transcurre un poco más lento. Entonces Albert Camus cuando escribía esto se daba cuenta de que no en todos lados el tiempo pasa de la misma manera y por lo tanto el tiempo no tiene el mismo interés la gente en las cosas dependiendo del tiempo que tiene. Y vamos a dividir esta plática en dos partes. La primera parte quiero hablarles a ustedes con respecto a ciertos datos interesantísimos que tienen que ver con el tiempo. Posterior a ello, de darnos cuenta dónde estamos parados con respecto al tiempo y cómo usamos esos 1440 minutos del día, nos vamos a ir a la parte de recomendaciones o tips de lo que podemos hacer con respecto al tiempo y para aprovechar el tiempo también, ¿no? Entonces, la primera pregunta justo es esa. ¿En qué ocupas los 1440 minutos del día? Sería muy interesante que pudiéramos analizar qué es exactamente lo que hacemos nosotros con ese tiempo que nosotros tenemos a diario. Pareciera ser en algunos momentos que no nos damos cuenta de ese devenir del tiempo que pasa a lo largo del día. Y pareciera ser también que el orden que le damos a las cosas o a la importancia de las cosas dentro del día no tiene nada que ver con estos 1440 minutos. Sin embargo, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que sí tiene que ver. En primer lugar, me gustaría saber, o sería muy interesante que nosotros supiéramos si nosotros estamos dedicando parte de esos minutos a estos elementos que vienen aquí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, dedicamos 1440 minutos y lo enfocamos en esto, ¿no? En la familia. Ahora, puede ser que sea la familia como tal, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, pero puede ser también que sea esa otra familia que de repente descubrimos en el trabajo, ¿no? Entonces, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, que normalmente también son dos lugares donde más tiempo pasamos, ¿no? Y después vienen algunos otros como estudio, deporte, pareja, amistades, cultura, etc. Podemos dividir el tiempo en muchos elementos. Hay, sin embargo, ya un estudio bastante bien estructurado que nos regala el INEGI,
Y el INEGI nos va a indicar que sí tiene datos para cuánto tiempo pasamos durmiendo, cuánto tiempo pasamos comiendo, en el aseo y arreglo personal, cuánto tiempo dedicamos a la salud y a este otro elemento que pareciera ser importante para algunos y otros no. Entonces, estos son los elementos que normalmente nosotros vamos a poder contemplar, sí, en nuestro día a día, pero no siempre nos damos cuenta qué es lo que hacemos realmente con todo esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuánto tiempo invertimos en dormir, cuánto tiempo invertimos en comer, cuánto tiempo invertimos en todos estos rubros, vamos a poderles dar un orden. Hay muchas maneras de abordar el tema de aprovechamiento del tiempo. Esta que vamos a presentar es una de ellas y está ligada tanto de datos estadísticos como de soluciones que podemos eventualmente implementar en nuestro día a día. Uno de los primeros elementos que nos dice el INEGI es que los hombres trabajan 40 minutos de su tiempo, mientras que las mujeres trabajan el 60% de su tiempo, Y además, esto está haciendo referencia a un trabajo remunerado. Y si hablamos de un trabajo no remunerado, ¿qué creen? Pues que las mujeres trabajan el triple que los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos, pues a las mujeres a lo mejor les ponen muy contentas, a los hombres no tanto, pero la realidad es que nosotros como hombres, el trabajo remunerado vamos a ocupar 40% del tiempo que nosotros estamos en nuestro día a día y el 60% en las mujeres. Ahora, si hablamos de un trabajo que no se paga, pues normalmente las mujeres trabajan 3 veces más que los hombres, ¿no? Entonces, este es un primer dato, es un dato muy poderoso, porque nos vamos a dar cuenta que no para todos el tiempo es igual, ¿no? El título de la clase justamente es "El tiempo ya no dura lo mismo que antes". Y tiene que ver con esto un poco también, con el ritmo de vida y con los roles que se han implementado últimamente en el trabajo para hombres y para mujeres. Por otro lado, tenemos esta estadística. ¿Cuántas horas semanales dedicadas a actividades de cuidado personal tenemos, por ejemplo? Y entonces vamos a darnos cuenta que el elemento que todos hacemos y que no podemos evitar es este justamente, ¿no? Dormir. ¿Y cuántas horas a la semana dedicamos a dormir? Pues se supone que lo ideal sería utilizar 54 horas, por lo menos, para mujeres y 53 horas, por lo menos, para hombres. Esa es más o menos la media que INEGI nos dice que nosotros como mexicanos estamos durmiendo, ¿no? 54 horas mujeres, 53 hombres. Y empezamos a relacionar un poco esta estadística con la anterior. No quiere decir que las mujeres porque duerman más trabajen menos. En realidad puede ser que duerman más y trabajen más por ello, ¿no? Esa correlación no la arroja INEGI, pero me estoy imaginando esos datos y puede ser que tenga una relación importante. Otro elemento que utilizamos mucho es este, que es comer. Nosotros utilizamos mucho tiempo en comer. Normalmente utilizaremos 8.6 horas para mujeres y 8.2 horas para hombres. Estos otros datos que vienen acá abajo son cosas que probablemente algunos de nosotros hagamos y otros no. El aseo y el arreglo, normalmente cuando nosotros contabilizamos nuestras horas, a lo mejor no nos damos cuenta que eso es importante, a lo mejor no nos damos cuenta que esta parte de aquí, el arreglo y el aseo, tiene una relación completamente estrecha con este. Hay gente que, por ejemplo, puede ser que esté durmiendo más, o a lo mejor hay gente que se baña un día antes para poder dormir más, ¿no? Entonces, esta relación de esto que tengo acá, que es el máximo de tiempo que utilizamos, está relacionado justamente con todo esto de aquí. Entonces, otro que a lo mejor podemos utilizar o no es el cuidado a la salud. El cuidado a la salud es un elemento
que no muchas veces ponemos atención. Y este tiene mucho que ver con, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Hoy en día, el tiempo que tenemos puede ser que lo invirtamos en trabajar mayormente, en dormir mayormente, ¿sí? Esos son dos elementos súper importantes, pero el aseo y el arreglo personal, el cuidado de la salud y este último, rezar, meditar y descansar. Descansar tiene que ver con un elemento más lúdico, más de pasar un rato de esparcimiento. A lo mejor esto no lo usamos tanto. Y probablemente no lo usamos justamente porque el tiempo que invertimos en esto pareciera ser que no tiene relación con la productividad que a lo mejor podemos o no tener en nuestro día a día. Si nosotros nos ponemos a pensar en estos datos, nos vamos a dar cuenta que empezamos a tener una relación importante entre uno y otro. La realidad es que podemos ver los datos aislados, que afortunadamente esos los podemos encontrar en la página de INEGI, pero cuando nosotros empezamos a relacionar esos datos justo con el tiempo que nosotros pasamos, el tiempo que nosotros dedicamos en nuestro día a día, a nuestro arreglo personal, a dormir o a descansar, puede ser que encontremos elementos súper importantes para aprovechar el tiempo. Este es otro dato estadístico. Y estas son horas semanales dedicadas, pero a actividades de convivencia y de entretenimiento puramente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, nos indica que las mujeres utilizan 13 horas a la semana de esparcimiento. ¿Qué hacen las mujeres 13 horas a la semana de esparcimiento? Bueno, lo dedican principalmente a este elemento que está aquí. Ajá. Entonces las mujeres se dedican 13 horas a la semana de visitar cosas en internet, sean redes sociales, sean páginas de series y películas, sea música o sea lo que sea. El hombre utiliza 14 horas. Entonces, la realidad es que el hombre utiliza mucho más internet a la semana que las mujeres. Y estoy hablando solamente de actividades de convivencia y entretenimiento. Luego me voy a dar cuenta que tengo esto de aquí, convivencia social. ¿Cuántas veces salgo con mis amigos? ¿Cuántas veces salgo, puede ser, a socializar? Bueno, la estadística nos indica que tenemos aproximadamente de 6 a 7 horas de convivencia social a la semana. No es tan normal. Antes no era así, a lo mejor antes era un elemento donde la socialización se le daba mucho peso y probablemente el internet no. Por eso las horas ahora ya no duran lo que duran antes. Hay personas que en esta parte de las redes sociales se pueden pasar horas en ellas. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, visitamos páginas donde podemos ver videos, no sé si ustedes habrán notado, pero hay algunas páginas donde esos videos se pueden poner a velocidad doble. Entonces, a mí curiosamente me he encontrado con varias personas que me dicen, es que yo sí veo series con velocidad rápida en ciertas partes de la serie porque pasan cosas que no me interesan. Eso muestra también que el tiempo ya no transcurre igual, ¿no? Luego, si hablamos de este elemento, pues puede ser que ahí sí haya menos personas que se dediquen a deportes y entretenimiento. La estadística dice que más o menos duramos o le dedicamos 4 horas las mujeres y 5 horas los hombres al ejercicio y a los deportes. Y bueno, participación en juegos y aficiones y asistir a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento. Esa es la carga horaria que nosotros más o menos pasamos a la semana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya vamos entendiendo un poco por qué las horas hoy ya no duran lo mismo, porque probablemente ya no las ocupamos en las mismas cosas. Cuando nosotros pensamos en esto, se nos ocurre también otra estadística importantísima, que es esta. Si nosotros contrastamos todas estas actividades que nosotros tenemos a la semana y las pusiéramos en una gráfica de este tipo,
nos daríamos cuenta en qué nos estamos gastando el tiempo hoy. Y ojo, no incluye dormir. O sea, aquí excluimos dormir porque evidentemente dormir es, en el mejor de los casos, una de las actividades a la cual le dedicamos más tiempo. Pero aquí lo que tenemos son elementos diferentes que se contrastan entre ellos para saber en dónde exactamente estamos teniendo el foco de atención en las horas que utilizamos a la semana para nuestras actividades. Entonces, si ustedes se fijan, este elemento es el que predomina. Ahora, aquí también estoy hablando, en esta parte, también estoy hablando no solamente de Internet como Netflix, YouTube, Spotify, redes sociales. También puede ser que esté hablando de correos electrónicos del trabajo. Y si hablo de correos electrónicos del trabajo, pues entonces también sería interesante saber si esos correos electrónicos del trabajo que yo les dedico tanto tiempo a escribir son realmente necesarios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que muchas veces dedicamos más tiempo a escribir un correo electrónico que a hablar con alguien. Y cuando empiezo a meter elementos así, me empiezo a dar cuenta que probablemente el tiempo que estoy invirtiendo tenga una relación también con la relación que yo pueda tener con una persona. Si yo estoy invirtiendo mucho tiempo en Internet, no necesariamente estoy en contacto con alguien. O, al contrario, puede ser que yo esté en contacto con alguien y con todo y eso yo esté pasando mis horas en Internet. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, estamos en una reunión social, pero pareciera ser que es una reunión de WhatsApp porque no estamos presentes realmente? En realidad, lo que estamos haciendo solamente es físicamente estamos, pero no necesariamente estamos conviviendo. Y ese tiempo pareciera ser que se está diluyendo. No estamos ni en esta parte, pero tampoco estamos socializando, que sería este de acá. Si ustedes se dan cuenta, la convivencia social tiene un desfase muy alto con respecto a Internet. Hoy la gente realmente ya no está conviviendo de una manera tan común como antes lo hacía, ¿no? Hoy la convivencia, en el mejor de los casos, puede ser una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la carga de trabajo que podamos tener cada uno de nosotros. Incluso para los estudiantes, también se complica muchísimo porque no solamente tenemos la parte del trabajo, pero también tenemos la parte del estudio. Entonces, puede ser que eso nos esté haciendo interferencia. Luego, me voy a dar cuenta el contraste que hay en el deporte con respecto a esto que yo estoy utilizando más el tiempo. Es decir, estoy más en Internet que lo que realmente representa mi tiempo haciendo deporte y haciendo ejercicio. Pero además esto, si ustedes se fijan, también se relaciona con este de aquí, con el cuidado de la salud. Y fíjense bien el desfase que hay. O sea, puede ser que a lo mejor me dedique a hacer deporte, me dedique a hacer ejercicio, pero en el cuidado a la salud, a lo mejor no estoy haciéndolo tanto por salud, sino lo estoy haciendo a lo mejor por otra razón. Puede ser competitiva, o puede ser moda, o puede ser cualquier otra razón. Pero tendría que estar ligado, o sea, tendría que estar balanceados. Yo estoy haciendo deporte, entonces estoy cuidando mi salud, pero puede ser que no esté así. Y los demás elementos, pues también. O sea, sin duda tengo un elemento de aseo. Hay gente que se brinca las comidas, por ejemplo. Hay gente que no le da la importancia a esto. Pero esto justamente se relaciona también con el cuidado a la salud. O sea, estoy comiendo bien, estoy dedicando el tiempo que se supone que tengo que dedicar al alimento. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo les preguntara cuántas personas aquí que están viendo la clase desayunan en la mañana, bueno, desayunan en la mañana es obvio, ¿cuántas personas aquí desayunan? Pues puede ser que algunas me digan, no, pero es que a mí no me da hambre. Puede ser que algunas me digan, pues tomo un café y listo. Puede ser que algunas me digan, no lo hago. Cuando el desayuno justamente es el alimento más importante que podemos tener. Y si no lo tenemos, entonces estoy descuidando esto.
estoy descuidando la salud. Entonces cada uno de estos elementos se relaciona entre sí. El que sale sobrando o el que tendría que tener menos peso es este. ¿Por qué usamos más este? Pues lo usamos porque eficienta el tiempo. Lo vuelve más eficiente, porque cuando nosotros empezamos a compartir cosas de nuestro día a día en redes sociales o cuando nosotros buscamos algún video que facilite el trabajo que yo estoy haciendo, entonces eso está hablando de un ahorro de tiempo. Por eso es que nosotros utilizamos mucho esta parte. Ahora, este otro elemento de acá, lo que va a hacer también es ser parte de la convivencia social. Y si ustedes se fijan, pues más o menos tenemos el mismo tiempo, lo utilizamos más o menos igual. Y por último ¿no? La participación en juegos y aficiones. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, fíjense dónde queda esta parte. Casi no hay personas que dediquen tiempo a esto. Y la realidad es que puede ser que este elemento, o este elemento, o este elemento, o el de acá, esos elementos donde pareciera ser que dedicamos menos tiempo, puede ser que sean elementos clave para, número 1, quitarle carga a esto de aquí, y número 2, entonces tener realmente más tiempo y que las horas duren lo que realmente duraban antes. Entonces, cuando nosotros entendemos esta relación, me voy a dar cuenta que este último elemento que no incluí, pero que es importante, que es dormir, puede ser que se remedie no solamente con el cuidado a la salud, no solamente con el deporte y hacer ejercicio, puede ser que esté interfiriendo también, ¿no? ¿Cuántas veces sale la nueva temporada de una serie y nos quedamos toda la noche viendo toda la temporada completa? Y a lo mejor se interrumpe este otro ciclo. Entonces, realmente las horas que estamos invirtiendo día a día, ¿para dónde se están yendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese tiempo que pareciera ser que no es igual que antes? Vamos a entrar a una parte bien interesante con respecto al tiempo, pero que también nos va a hablar de cómo podemos utilizarlo de una manera mucho más eficiente. Yo espero que al terminar la clase puedan tener algunas preguntas para que podamos ir despejando las dudas cuando terminemos. Muy bien, el intervalo de atención que preste cada persona depende de la importancia que le dé la actividad que está realizando. Tengo que decir que esta frase no es mía, esta frase es de una alumna de UTEL. Cuando yo la leí me impresionó porque tiene mucho contenido. Cuando nosotros pensamos en la atención, que la atención depende de la importancia de la actividad que estoy realizando o el tiempo que le dedico a eso que estoy realizando, depende de la atención y de la importancia, es entonces cuando nosotros vamos a darnos cuenta que el tiempo está relacionado también con cuánto nos importa lo que estamos haciendo. Si yo me regresara a la diapositiva anterior, podría darme cuenta que a lo mejor le estoy dando una importancia al internet, o le estoy dando una importancia a la salud, o le estoy dando una importancia a lo mejor a meditar, o le estoy dando una importancia, puede ser a cualquier elemento. Pero en la medida en que nosotros nos demos cuenta que la importancia que nosotros tenemos de esto, es como nosotros vamos a administrar o no el tiempo para realizarlo. Para mí es importante dormir. Hay personas que duermen 5 horas al día. Hay personas que duermen 4 horas al día. Hay artistas muy famosos que suelen dormir 3, 4 horas al día. Hay, sin embargo, otras personas que tienen que dormir 8 o 9 horas al día y les cuesta un montón de trabajo despertar al principio o como despabilarse al principio del día, ¿no? Caletec es una consultora especializada justamente en tiempo y ellos nos dan unos tips impresionantes o fabulosos con respecto al tiempo, y uno de ellos es que cuando nosotros no aprovechamos el tiempo, en primer lugar es porque no definimos claramente cuáles son los objetivos. La pregunta sería entonces, ¿ustedes tienen claros los objetivos de su día a día? No les estoy hablando
de dentro de unos 5 años, ni dentro de un año. Les estoy hablando del día a día, de esos 1440 minutos. De eso estoy hablando. O sea, estoy hablando de que si ustedes están administrando este tiempo, tendríamos que tener claro entonces cuáles son los objetivos que yo tengo el día. Otra cosa que pasa también es que a lo mejor yo no sé identificar lo urgente con lo importante. Hay muchas matrices para identificar cuáles son las cosas urgentes y cuáles son las cosas importantes. En mi experiencia como consultor me he dado cuenta que muchos mandos medios y muchos directivos tienen este paradigma de que todo urge, ¿no? Entonces, en las empresas todo urge, pero la realidad es, sí hay cosas súper urgentes, eso sin duda, pero también hay cosas importantes que a lo mejor no urgen o podemos gestionarlas de una manera diferente. Otro elemento también es que no planificamos. Puede ser que sepamos qué queremos hacer, puede ser que incluso identifiquemos cuál es lo importante y cuál es lo urgente. Pero si yo no tengo un plan, entonces no está completo mi esquema de gestión del tiempo. Otro elemento importante también es este de aquí. La pregunta sería, ¿quieren hacerlo? O sea, hablábamos hace rato de la importancia que tiene la actividad que yo voy a hacer y por lo tanto el tiempo que yo le voy a dedicar a esa actividad. Si para mí es importante y quiero hacerlo, entonces voy a tener tiempo para hacerlo. Si no es importante y a lo mejor como que no quiero hacerlo mucho, pues entonces no voy a tener tiempo. ¿Por qué no voy a tener tiempo? Pues porque voy a ocupar ese tiempo para otras cosas que sí realmente me interesan. Otro elemento es este. No evitamos interrupciones y distracciones. Muchas veces cuando trabajamos o cuando estamos estudiando, cuando estamos preparando una entrega, puede ser que, dado que estamos utilizando la computadora, en el mayor de los casos, dado que estamos utilizando la computadora, puede ser que eso sea una interrupción o una distracción y eso reste eficiencia en las cosas que yo estoy entregando, en las cosas que yo debo de entregar. Entonces, si yo tengo esas interrupciones y esas distracciones, la verdad es que va a ser algo que me va a restar tiempo. Otro es este, que también es un elemento que me encuentro muy habitualmente en las empresas, que es, solo yo puedo hacerlo. Cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo y hacemos o tratamos de hacer todo por nosotros mismos, entonces no tiene razón de ser el equipo de trabajo que yo tengo. Si yo tengo un equipo de trabajo es porque es un equipo de trabajo experto en las cosas que está haciendo. Y si yo no confío en ellos y si yo no pongo el trabajo que ellos tienen que hacer, no le pongo la importancia o el peso que realmente merece, entonces yo que estoy aquí arriba, voy a tomarme un montón de tiempo en validar el trabajo que se supone que está haciendo mi equipo de trabajo. Eso resta mucho tiempo y sobre todo de mandos medios para arriba. ¿Solo yo puedo hacerlo? Hay gente que a lo mejor puede hacerlo igual que tú o mejor que tú. Se relaciona mucho con la capacidad de reconocer cuáles son nuestras propias fortalezas y debilidades. Y este elemento que pareciera muy inocente ahí al final, también nos va a conectar con otra cosa. ¿Recuerdan que en una gráfica anterior hablábamos de meditar y hablábamos de descansar o de rezar incluso? Bueno, hay una parte que normalmente en las empresas no se maneja de manera muy habitual, que tiene que ver con esta parte espiritual. ¿Debo de tener una espiritualidad? ¿Debo de tener un espacio para mí mismo? No estoy hablando de espiritualidad religiosa, estoy hablando de un momento donde yo mismo voy a conectarme conmigo mismo. Al principio de la clase les manifesté que a mí me gusta mucho, me apasiona el desarrollo humano, entonces
una parte del desarrollo humano que se conecta con la productividad o con la rentabilidad de un negocio es justamente tener momentos para que nosotros podamos estar conectados con nosotros mismos. ¿Y por qué tendría que estar conectado conmigo mismo? Es muy simple. Cuando yo hago eso, que como dije, pareciera ser de una manera muy inocente y al final, yo voy a darme cuenta que este tiempo que está aquí, en realidad transcurre de una manera completamente diferente. ¿Y por qué transcurre de una manera completamente diferente? Porque el foco que tengo yo en estos elementos que están aquí, no van a estar en esos elementos propiamente. Tampoco va a estar en la urgencia, tampoco va a estar en la preocupación, tampoco va a estar en ¿qué tengo que hacer para que me rinda más el día? En realidad, podría ser que el secreto esté de este lado, en desconectarnos completamente. Profesor, ¿tengo que meditar para desconectarme? ¿Tengo que rezar para desconectarme? En realidad, yo conozco personas que se desconectan haciendo ejercicio. Yo conozco personas que se desconectan nadando. Yo conozco personas que se desconectan simplemente escuchando música y con eso ellos están conectados consigo mismos. Eso interrumpe todo el proceso cognitivo y nos conecta con una parte emocional que al final del día nos pone como en una pausa para que nosotros tengamos una claridad mental para resolver problemas de una manera más eficiente. Ya estamos entrando a la parte final de la clase y como les decía hace rato, a mí me interesa también que ustedes pues se lleven algo puesto, se lleven algo práctico, que este tiempo que ustedes están invirtiendo aquí efectivamente les sirva esta inversión que ustedes están haciendo aquí de tiempo. ¿De acuerdo? Hoy en día pensamos mucho en aceptar o no una cita, aceptar o no una salida con alguien, porque puede ser que nos suponga tiempo. Muy bien. ¿Cuáles son los tips que me gustaría que ustedes se llevaran hoy? Uno de ellos es rastrea la fuga de tiempo. Hay muchos elementos en nuestro día a día que drenan el tiempo. En la estadística, porque esa es una de muchas estadísticas que podemos sacar, pero en esa estadística, que son datos reales de México, nos damos cuenta que hay muchos elementos que fugan el tiempo que nosotros podemos invertir en hacer cualquier otra cosa. Ya identificamos que uno de ellos es redes sociales, páginas de películas, aplicaciones de música, etcétera. Puede ser que eso sea un elemento que nos está jugando en contra con respecto al tiempo que yo puedo aprovechar. Entonces, el primer tip es rastrea la fuga de tiempo. ¿Dónde está la fuga de tiempo? No digo que todas las personas utilicen redes sociales, páginas de películas, porque habrá gente que ni siquiera las utiliza. También conozco gerentes, directores que no las usan. Entonces, puede ser que su fuga de tiempo no esté allí. A lo mejor por ahí tendríamos que identificar por dónde está la fuga de tiempo. El segundo tip es una locución latina que a mí me gusta muchísimo, que es quid pro quo. Quid pro quo es cambiar algo por algo. No esperemos que nosotros vayamos a tener tiempo si no lo cambiamos por algo. Es decir, hoy invierto tiempo en ciertos elementos. Identifica cuáles son los elementos clave o principales donde tú inviertes el tiempo. Ya lo hiciste. Muy bien, ahora lo que tienes que hacer es, si tú quieres hacer algo nuevo, si tú quieres encontrar un trabajo nuevo, si tú quieres subir una nota en una materia, si a lo mejor tú quieres aprender un idioma, bueno, tendrás que hacer un cambio, vas a cambiar algo de este tiempo que estás invirtiendo en este elemento en particular por este otro. No puedes sacar minutos después de esos 1440 minutos, no hay, te lo juro que no hay 1445 minutos al día. Lo único que podemos hacer es reducir el tiempo en uno y alargar el tiempo en otro. Un elemento más es la disciplina. Y aquí dice, la disciplina lleva a disciplina. Puede ser que uno de los elementos que más juegan en contra del tiempo o que más juegan en contra de cómo yo me puedo organizar en mi día a día sea que no tengo disciplina.
Profesor, pero ¿cómo puedo tener disciplina? Bueno, ya mencionamos dos elementos clave. Rastrea dónde estás perdiendo el tiempo, dónde se está yendo el tiempo, y date cuenta que también tienes que tener necesitas cambiar parte del tiempo que estás invirtiendo en una cosa por otra. Eso va a empezar a hacerte disciplinado con respecto al tiempo. O sea, un hábito tiene que empezar de alguna manera. Es como, véanlo como una esfera, o sea, no tiene un principio y un fin. De donde empieces está bien. Entonces, si empiezan por aquí, o si empiezan por acá, o si empiezan haciendo su gráfica y detectando exactamente cuál es el tiempo que están invirtiendo en cada cosa, puede ser que eso sea fabuloso. El cuarto tip que yo traigo es este. Hay quien con menos tiempo hace más. Y esto también tiene que ver con la capacidad de reconocer nosotros mismos qué nos hace falta para que nosotros podamos hacer las cosas mejor y con menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que haya personas que una tarea muy manual tarden mucho en hacerla porque no son muy manuales, a lo mejor son más pensantes, y a lo mejor son más lógicos, y a lo mejor resuelven cosas mucho más abstractas. Hay, sin embargo, otras personas que son abstractas y a lo mejor les es difícil resolver problemas de tareas manuales o a lo mejor resolver problemas físicos. Entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando nosotros nos demos cuenta cuáles son las capacidades reales. Esto se conecta entonces con el autoconocimiento que yo debo de tener con respecto a cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son los elementos que yo tengo que aprender para que para que yo pueda hacer las cosas en menos tiempo. Por último, pero no menos importante, es este. Todas las actividades que ustedes hacen en su día a día son importantes. Si no, no las harían. Por alguna razón son importantes. Porque quieren un ascenso, porque quieren acreditar una materia, porque quieren concluir una maestría, porque quieren conseguir una pareja, o porque quieren conservar una pareja, o porque, etcétera. Cualquier razón es válida para que ustedes estén invirtiendo el tiempo que están usando en su día a día. ¿Cuál es la recomendación? Disfrútalo. O sea, si ustedes están invirtiendo un tiempo para hacer cualquiera de las cosas que estén haciendo, no hay más secreto que lo disfruten. O sea, no podemos quedarnos nada más con un elemento de hacer las cosas de manera rutinaria, en automático, quejándonos. Tenemos que disfrutar las cosas. Oiga, profesor, pero yo a lo mejor para llegar al trabajo y regresar a casa es un viacrucis por el tránsito, por a lo mejor el transporte público. Cualquier elemento puede ser que juegue en contra de las actividades que nosotros tenemos día a día. Disfrútalas. Eso que parece ser algo que es insufrible, pues estás invirtiendo tiempo en eso, entonces debe ser importante. El tip aquí entonces es disfrútalo. Esos son los 5 tips que puede ser que favorezcan muchísimo el día a día en el aprovechamiento del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sin más, pues me gustaría saber si algunas de las personas que tenemos conectadas tiene alguna pregunta, alguna duda. Las podemos responder sin ningún problema. Ya veo por ahí Carla Tamayo. Carla Tamayo dice, tengo una pregunta, ¿qué tanto debemos regular nuestro tiempo de trabajo con el de actividades sociales? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros identificamos cuál es el tiempo que dedicamos al trabajo, no estoy hablando del horario de trabajo que tengo que cumplir, sino del trabajo que tengo que hacer dentro de mi horario laboral. Entonces me voy a dar cuenta si tengo un espacio para poder tener una actividad social. ¿Cuál es más importante? Yo te diría las dos son importantes.
Lo interesante aquí es que nosotros identifiquemos por qué la actividad social debería de ser importante si yo tengo toda esta carga horaria de trabajo. A lo mejor me están invitando a salir, a una fiesta, a lo mejor me están invitando a una reunión, pero mi carga horaria de trabajo no me lo permite. Entonces, es importante porque eso también me conecta con desconectarme, valga la redundancia. O sea, me va a llevar a un estado de desconexión con respecto a las actividades de trabajo y eso me va a hacer mucho más eficiente. Muchas veces cuando estamos en el trabajo normalmente no nos enfocamos en el trabajo o hay veces que nos bloqueamos y necesitamos levantarnos por un café o necesitamos levantarnos para comprar algo o movernos simplemente en nuestro lugar. Eso significa que necesitamos conectarnos nuevamente y regresamos y eso nos favorece muchísimo para ser más eficientes. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Dice José Felipe Álvarez, soy representante de ventas, amo mi trabajo, desgraciadamente las compañías hacen del internet una forma de vida. Cuando yo creo debe ser un auxiliar, hoy con el precio de la gasolina se ha incrementado esta actividad. Ay, ya me está desapareciendo la pregunta. Bueno, ahorita regresamos a ella. Ok. Bueno, vamos a ver alguna. Dice tiempos muertos, hablan de tiempos muertos, ¿no? Logras mayor productividad. Sí, de hecho hay estadísticas, no lo mencionamos ahora, pero hay estadísticas que mencionan, ustedes pueden buscar a un autor fabuloso que se llama Stanislaw Bachart, y él habla de que 2.8 horas al día laboral las desperdiciamos completamente. 2.8 horas no trabajamos en nuestro día a día. Y digo, ese tiempo se podría aprovechar muchísimo, ¿no? Dice Jessica, ¿cómo podemos saber si damos tiempo y calidad al mismo tiempo? Interesante pregunta. Cuando nosotros pensamos en tiempo de calidad, estamos pensando en la carga de importancia que tiene la actividad que yo estoy haciendo. Si es importante, voy a sentir que el tiempo no pasa. Yo en algún momento escribía por ahí, hagan cosas que les hagan perder el sentido del tiempo. Y eso se conecta muchísimo con esto. O sea, cuando nosotros tenemos actividades que se conectan con algo que nos apasiona, simplemente el tiempo desaparece. Cuando nosotros nos vamos a hacer cosas que a lo mejor no nos apasionan tanto, se nos vuelve un poco más pesado el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay calidad de tiempo? Cuando el interés está 100% centrado en la actividad que estoy haciendo. Dice Jean Sant, ¿existe algún método de organización estratégico para organizarnos o cada quien sigue sus propios métodos? Bueno, hay muchos métodos, en realidad hay muchas teorías con respecto a la organización de tiempo. Inclusive, si nosotros revisamos bibliografía con respecto al manejo efectivo del tiempo, cada autor va a tener una tabla donde va a organizar el tiempo con respecto a las horas y con respecto a las actividades. Y entonces, si tú buscas algún autor, pues puede ser que un autor utilice un formato y a lo mejor otro autor utilice otro formato, pero sin duda hay mucha información respecto a esto, que evidentemente ahorita no nos daré tiempo para revisar. Jan Sant otra vez dice, ¿cómo poder lidiar con gente rebelde en los trabajos? No sé si se conecta la pregunta rebeldía en términos de horas, en términos de eficiencia. O sea, si yo soy rebelde y no quiero hacer las cosas, pues puede ser que se conecte con el interés que yo tengo por hacerlo. Es muy común que en las empresas el interés se muestre en las personas de reciente ingreso, por ejemplo, y que quieren estar trabajando mucho tiempo. Hay otras, sin embargo, que puede ser que se relacione con el tiempo, no siempre, pero hay otras que puede ser que tengan muchos años trabajando en algún lugar y puede ser que no les emocione tanto y entonces muestran un poco de rebeldía en su trabajo. Sí hay un elemento que conecta una cosa con otra,
pero yo no diría que es ley. O sea, hay personas que puede ser que sean muy eficientes con muchos años en una organización. También depende mucho de la cultura organizacional que tenga. Alexia Díaz dice, ¿y si estudio Derecho, cuándo encuentro tiempo para salir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si fuese abogado te lo diría, pero no lo sé responder, Alexia. Y no sé si hay conectados médicos, pero los médicos también tienen, parece ser que 23 horas 59 minutos ocupados en su día y duermen como una. Entonces también es... Dice Omar Flores, ¿cuál es la postura que debería de tener cuando una persona está descansando y el jefe llama y dentro de lo que solicita altera ese descanso? Bueno, la pregunta concreta es ¿cuál es la postura que yo debería de tener? Yo te diría, no hay una postura correcta, pero sí hay una postura acorde a la cultura organizacional que tiene tu empresa. Es decir, si yo tengo, porque yo lo he tenido, yo he tenido jefes que a lo mejor me hablan a las 10 de la noche o me hablan en sábado o me hablan en domingo. Pueden pasar dos cosas. Puede ser que yo le conteste y empiece a sumergirme en la cultura organizacional que tiene esa compañía o ese estilo de liderazgo específicamente de ese jefe, o puede ser que no conteste. Ahora, si no contesto, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que al jefe no le agrade y yo no trabaje más en esa compañía, o puede ser que empiece a reeducar al jefe, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta bastante potente porque cuando nosotros nos damos cuenta de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, va a tener que ver más con la relación que yo tengo con el jefe que con el tiempo mismo. O sea, el tiempo se respeta cuando a lo mejor la relación con mi jefe es sana. Si no es sana, empieza a haber complicaciones. Dice Lore, ¿qué tanto debería como empresa regular un horario laboral? Bueno, según la Ley Federal del Trabajo, sí tenemos que tener una carga laboral a la semana. Son 48 horas, normalmente 48 horas a la semana. Sí somos el país que trabaja más horas a la semana del planeta Tierra, o sea, sí somos un país que trabaja muchísimo. La manera en cómo lo regulo va a depender también de las políticas internas que tenga cada compañía. A lo mejor hay compañías que sí permitan un horario flexible, a lo mejor hay compañías que no lo permitan, o a lo mejor hay compañías que les funciona bastante bien y habrá otras que no. Entonces, va a depender mucho de cuál es el estilo que haya dentro de la empresa. Pero también debe de haber una reeducación, desde mi muy particular punto de vista, debe de haber una reeducación de cómo utilizan las personas que colaboran en esa empresa, cómo utilizan las horas que están en la compañía. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, queridos alumnos, y por ahí también vi algunos amigos seguidores de mi blog, les agradezco muchísimo. Yo espero que las preguntas que me hicieron, que no pude contestar, me comprometo yo a contestarlas a través de UTEL. Y sin más, le agradezco también a UTEL esta oportunidad porque me comentaron que era la primera clase para maestría, entonces eso me puso bastante tranquilo, ¿verdad? Muchas gracias, les agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. Que sean felices.